Bueno, pues hasta aquí solsticio y vamos a pasar ahora a la segunda parte del acto de hoy, que es la conferencia de Antonio Manly. Bueno, hay que decir que Antonio Manly Robles es doctor por la Universidad Complutense de Madrid, ha sido profesor de ella, también de la Universidad de Sevilla, es responsable del Grupo de Investigación y Desarrollo Tecnológico Nomedia de la Junta de Andalucía, es autor de varios libros y concretamente hay una serie de artículos que ha publicado que son específicos para la conferencia de hoy, como Los verdiales, un ritmo mediterráneo de solsticio, Jugar con fuego, flamenco, juegos de lenguaje y tecnologías de la comunicación. Y bueno, pues vamos a darle paso, vamos a escucharlo. No sé si está preparado Antonio ya, si tiene el micrófono colocado. Y vamos adelante agradeciéndole mucho que esté aquí hoy con nosotros. Vamos para allá. Bueno, muchas gracias. Gracias. Vamos a ver. Bueno, muy buenas noches y muchísimas gracias por estar aquí. Me toca de solista, no sé si estaba previsto que fuésemos más o que sea yo solo, de todas maneras lo agradezco a los organizadores muchísimo y quiero hacer lo posible por seguir un poco dentro de lo que quepa este espíritu de Miguel Romero Esteo, cosa difícil, pero no imposible si somos capaces luego de hablar y de hablar entre todos los aquí presentes, porque él siempre ha intentado una obra coral, él ha intentado buscar rituales específicos de su tierra, que conoció de joven y que curiosamente se van renovando, ahora veremos por qué, y resulta que él ha tomado como un elemento de referencia, de eso va a tratar el título, la tradición y modernidad, de referencia un ritual, un ritmo más que un ritual y ritmo del solsticio, quizás de los más antiguos de Occidente, pero con la media de edad más joven. Es increíble que si hiciéramos la media, como decía nuestro alcalde, no, aquí no son 40 años, aquí pueden ser 17, 24. Hay una media bastante más joven y bastante más innovadora. Bueno, yo voy a hacer lo posible por lo que preparé cuando me tocó hacer esto de solista. Voy a hacer lo posible por desapegarme del texto, pero empecé a pensar en un antropólogo cubano que yo no conocí, desapareció en 1969, Fernando Ortiz, muy querido y muy respetado en Cuba, el autor de, entre otras cosas, de Los negros curros, los negros de Sevilla, que fueron allí, que eran libres, no eran esclavos. Entonces hay un homenaje que se llama transculturación y contrapunteo. Transculturación es lo que hemos visto en el documental que hemos acabado de visualizar. Pues hay culturas que influyen en otras y entonces esas culturas que son influidas pues toman elementos de la anterior, pues nunca son los mismos. La transculturación no es una copia, sino es algo que a través de la evolución del tiempo, pues esa cultura la transmite a otras y esa es la transculturación. El contrapunteo, curiosamente en Cuba es diálogo y también es interesante cómo se llama en Cuba la forma de dialogar, contrapunteo, una forma muy musical. Por tanto, el elemento musical
me parece que podemos enfocarlo a través de un antropólogo, quizás el antropólogo más importante, más conocido de la historia. Se llamó Claude Lévi-Strauss, vivió un siglo casi, murió con 100 años hace, pues me parece que en 2008, ¿no? Me parece que es 2009, murió, entonces ha vivido prácticamente el siglo XX y escribió un libro de 600, 700 páginas, las mitológicas, pero lo más interesante es lo que él llama la conclusión o el finale. En ese finale de las mitológicas, él habla de cómo su investigación se basó en que es algo así como la música la que le ha permitido seguir la secuencia de los mitos. Los mitos no son... Ayer veíamos esto aquí, en una charla interesantísima entre José Antonio Ergueta y Fernando Bull, compañero de la Universidad de Málaga. Él decía, Fernando Bull y ellos hablaban de la ciencia, de la historia como ciencia. Bueno, pues el mito no busca la verdad científica, sino busca otros elementos como la identidad, lo que se siente como propio, lo que está hecho para uno, lo que encanta, lo que tiene que ver con la música. Por lo tanto, la música solo se puede traducir a otras músicas, pero el sentido que falta a la música es lo que nosotros le ponemos, y entonces lo que nosotros le ponemos tiene que hacerse de una forma poética, hacer como una creación. Esto es lo que hace Romero Esteo con la idea mítica de Tarsis, las naves de Tarsis, las naves del mar, el ganado de Gerión que Hércules vino a robar, los pesebres de los caballos que eran de plata, ese reino hecho para uno. Pero hecho para uno, si alguien de los andaluces le dijera que creara un reino mítico hecho para uno, tal vez pensaría en estas cosas, ¿no? Las manzanas de oro, las naranjas, los pesebres de los caballos de plata, estas ideas de un reino donde se nadaba en la abundancia. Por supuesto, parece esto hecho por alguien a lo que le pasa lo contrario, ¿no? ¿Sí? Como recuerda una letra que a mí la que más me impresionó cuando empecé a conocer los verdiales. Dice, yo no quiero ser de Olía, que se pasa mucha hambre. Quiero vivir en Herrera, donde comen panes grandes y las morcillas enteras. Claro, una cosa así. En Andalucía, ¿qué no va a pensar en un reino que existió? Pues existió en la mente de los que deseaban lo deseable, que se presenta de una forma negativa, no es lo positivo, sino lo otro. Pues entonces lo que hace Miguel es seguir, buscar a través de un mito una relación que es tan intensa que se hace teatro. Y el teatro él le da al teatro ese sentido de juego, de fiesta, de juego con el tiempo, con los recuerdos. Y esto me parece interesante porque hemos visto en el documental ahora mismo entre cómico y serio. Son elementos que tienen que ver con la risa y también con la seriedad. Y esto es especialmente interesante porque ahora vamos a ver por qué históricamente. Y sobre todo, lo que busca, dice, la idea de carnavalización, de carnaval, el mundo al revés, lo que os decía hace un momento, ¿no? Pero claro, esto no podría funcionar, y esto los antropólogos es algo que nos importa mucho, no podría funcionar si no tuviera una temposensitividad. Es decir, lo que hace a los rituales y a los ritmos transmitirse, es decir, perpetuarse, es la estética. Lo que hace que combatan los embates del tiempo es la estética, es la representación, que son especialmente fuertes porque están enclavados en una temposensitividad y también en una toposensitividad. Se dan en un lugar y se dan en un tiempo. Esto es uno de los dos elementos maravillosos. Por eso funciona y por eso no cualquier cosa que se invente se convierte en un ritual. Puede tener un ritual flojito, un ritual que a lo mejor funciona con grandes campañas publicitarias, como algunos políticos, pero
dura lo que dura. Algo como los verdiales, o por decir mejor, yo le voy a llamar ya por su nombre, los tontos, porque funcionan sobre todo porque tienen su fuerza, anclan su raíz el ritmo de solsticio de Navidad, que tiene que ver con las Saturnales romanas, y por eso es por lo que son tan fuertes. Pues entonces, para que puedan resistir los embates del tiempo, tienen que ser eso, temposensitivos. Piensen ustedes como la Navidad, desde su temposensitividad, no ha desaparecido. No, y no pensemos que si los grandes almacenes, que si las luces, hay algo por debajo que le da a la Navidad su paladar, que le da sus olores, y eso es lo que queda. Pongo este ejemplo para referirme a qué es la temposensitividad. Eso es lo que nos permite revivir, la reviviscencia de Proust, porque caso no sé sino del país de la infancia, la patria de un hombre es su infancia, revivir los momentos de ese niño que fuimos y que pasa como con los Tartesios, que ahí se quedó, y bueno, y todos tenemos esa patria del hombre que es su infancia. Bien, pues entonces ya hemos dicho algo que tiene que ver con la dramaturgia y la música de la dramaturgia de Miguel Romero Esteo. Yo he encontrado un ejemplo en su liturgia de Gárgoris de cómo suena el gran coro, hecho a través de aliteraciones, es decir, de repetición del mismo o de los mismos fonemas, sobre todo consonánticos en una frase. Así da expresividad al texto, en paronomasias, es decir, semejanza de voces que se distinguen por la vocal acentuada, algo así como el melisma, el melisma. Y en la fiesta de Verdiales hay un elemento importantísimo. Yo no sé, no le quiero hacer una crítica a Ergueta y a su documental, pero conozco personas que cantan mejor la fiesta. Me estoy acordando de una mujer entrañable que ya desapareció, pero que Lolita del Arroyo Adelfar, me contaban que siendo niña, era una mujer ya muy mayor que desapareció hace 3 o 4 años, Lolita. Me contaban que su padre, cuando era una niña que no podía andar, la llevaba sobre sus hombros a las fiestas. Fue las primeras veces que llegó. Las últimas veces sí que la vi yo, desgraciadamente. No podía andar, iba en un carrito, pero seguía cantando, y el melisma más impresionante, el va, 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 va. Pues ya sabéis que San Isidoro envió a su hermano San Leandro a Bizancio a estudiar el melisma como forma de enculturación, como forma de meter a las personas en lo que es la evangelización cristiana de entonces, ¿no? El órgano, el melisma. Bien, Romero Esteo en la liturgia de Gárgoris dice, voy a leer un poquito porque se repite mucho, pero es bonito, sobre todo por el ritmo, por la musicalidad del acento. Urristu biarracumbu, biarracunarrancu, urriscunarrancu, urricunarracu, urristurrucu, Es el tartesio, es un lenguaje sin escritura, porque si no se habría descubierto algún documento, en un lenguaje imaginario, pero que él construye con la métrica más o menos que nos suena a nosotros, con la métrica castellana, pero que él construye. Antes os he dicho lo de lo cómico serio. Bueno, yo pienso que lo que hace Miguel Romero es que se pone las botas y se echa al monte, a los montes, diríamos mejor, a los montes, se echa a los montes, a buscar estos elementos de lo cómico serio que tienen mucho que ver con la cultura griega. Bueno, con una parte de la cultura griega, con la parte maldita de la cultura griega, con la que no se enfocó, como todo, ya saben ustedes que hay cosas que se enfocan y que no se enfocan. Hay una parte de la cultura griega
que tiene que ver con estos rituales cómicos serios, como los mimos de Sófocles, los diálogos socráticos, la literatura de los banquetes, las primeras memorias, los panfletos, la poesía bucólica, la sátira menipea, piensen ustedes el Satiricón de Petronio, en las metamorfosis como el asno de oro de Apuleyo. Bueno, hay un tipo de cultura de clásica o ya alejandrina del siglo II por ahí, que no fue bien recibida, el Renacimiento, que quedó ahí, pero quedó y quedó en la Edad Media, se mantuvo en la Edad Media, se mantuvo en lugares recónditos, por ejemplo, Jotrón, el monte de Málaga, se mantuvo en algunos lugares, se mantuvo por parte de personas que no eran muy ilustradas, los catetos, se dice en Málaga. Hace muy pocos momentos que un malagueño decía: mentira parece esto, que una fiesta de catetos pueda ser tan divertida, hasta el punto de que cuentan los historiadores mayores de la fiesta, historiadores que siguieron la tradición de la fiesta, que estaban prohibidas la entrada de los fiesteros, los tontos sobre todo en Málaga, y lo prohibían, iban a la Guardia Civil, no dejaba entrar por miedo que hubiera tumultos. Lo fuerte que es la fiesta, sobre todo la fiesta cuando tiene que ver con la inversión de roles propia del carnaval, cuando tiene que ver con la rifa y sobre todo cuando tiene que ver con un elemento que eso sí que se tuvo en esa cultura griega maldita, las relaciones. Yo he conocido de refilón a uno de las personas que decía relaciones. Las relaciones tienen que ver con la vida diaria, igual que sucede en estos elementos cómicos serios. Las relaciones no es más que alguien que tiene gracia para eso, como Enrique España, el último hombre que hizo relaciones, que tiene un mosaico en el barrio Mangas Verdes dedicado a él, pintado por Eugenio Chicano. Entonces, bueno, pues habla de cosas que pasan, pero dándole un sentido tal que embauca a todos en la vida diaria, cuenta las cosas de una manera increíble. Yo iba con una amiga cuando le pregunté a un hombre mayor que contaba cosas de relaciones, y digo: oye, díganos usted algo. Y dice: no, eso no se puede contar. Digo: ¿pero por qué? Dice: es muy verde, son muy verdes. Bueno, es decir, la idea de que son muy verdes, pero tienen que ver con la vida diaria, con el común de la vida, no con algo que esté por ahí lejos, como el asno de oro, que han leído ustedes seguramente. Pues hay una actitud ante la realidad en esas relaciones antiguas de los griegos que se han ido transmitiendo a través de la Edad Media, en forma de fiestas de locos, en forma de fiestas saturnales, que han llegado al Renacimiento, y que un teórico que se llama Mikhail Bakhtin, ruso, que hizo libros como La estética de la creación verbal y sobre todo otro libro interesantísimo, más difícil de encontrar, que se llama Problemas en la poética de Dostoyevsky, toma, desde Bizancio hasta Rusia, toma estas fiestas malditas de las relaciones, de las saturnales, de los tontos, de los locos, las toma como cosa propia, las estudia en Rabelais, en Gargantúa, Pantagruel, claro, sobre todo en textos literarios. No es antropólogo, es un filólogo, un lingüista, y Bakhtin lo estudia tomando la referencia de Dostoyevsky, Memoria de subsuelo, sobre todo una obra de Dostoyevsky muy interesante, que es quien se mete, quien profundiza de alguna manera en estas cuestiones, que ya les digo que están por ahí, que están soterradas, que no son los elementos que salen a flote o los elementos que gustaron a los renacentistas de la cultura clásica, pues la Venus de Milo, el Partenón, pues algunos textos pues trágicos o más o menos trágicos o más o menos cómicos. No, esto se queda ahí y se queda en manos
o en la garganta, o en los bailes, o en la estética, porque tiene mucho que ver con la kinesia, tiene mucho que ver con la expresión integral del cuerpo, ¿no? No solamente es algo que se dice, sino algo que se hace. Y Bakhtin lo estudia. Yo tengo, ya que estamos en el Festival de Cine de Málaga, un amigo que sabía mucho de cine me recomendó ver una película de Tarkovsky, Andrei Tarkovsky. Hay un pasaje de La Pasión según Tarkovsky, por si ustedes lo pueden encontrar, que es fascinante, que se llama El Bufón. Y él, siguiendo a Bakhtin, reconstruyó en la Rusia de 1400, reconstruyó este juego de elementos de fuerza. Él no conocía la fiesta de Verdiales, pero curiosamente tiene muchas concomitancias con esta fiesta, ¿no? Está esa creación de Tarkovsky, que es un cineasta increíble, en blanco y negro sobre todo, pero increíble. Murió, creo que en 1986, 1987. Bien, pasan muchas cosas para que esto de la fiesta nuestra no se haya perdido y haya dado pábulo a Miguel Romero a relacionar todo esto con esos elementos oscuros, tan oscuros que a veces son inexistentes, pero deseables, como la carnavalización y como las fiestas verdiales. Pasan cosas como que cuando tenían que buscar un elemento fuerte de música y de cultura popular para pedir dinero, se echó mano de este tipo de coplas. Vamos a ver. El purgatorio, que yo creo que es, lo digo con todo respeto, ¿no?, la institución más terrorista de las que se han creado, porque si uno es malo va al infierno, si uno es bueno va al cielo, pero y esas personas que han sido muy malas, no sé si existe, sigue existiendo, ¿no?, van al purgatorio. Pues el purgatorio se inventó con fines recaudatorios en el siglo XII. Entonces, ¿qué sucede? Que tienen que buscar cómo hacer entrar al pueblo llano esa creencia religiosa. Y entonces los sitúan en los bailes de final de diciembre. Quizás se pregunten ustedes, ¿qué sentido tiene una fiesta de ánimas por Navidad? Esa. Es que hasta el esquema, acabo de decir por qué, porque los rituales tienen que ser toposensitivos y temposensitivos, y entonces sitúan en las antiguas saturnales esas fiestas fuertes de la cultura popular que viene de la Grecia alejandrina, helenística, la sitúan ahí para que no se pierda. Hay otro elemento que no me quiero alargar mucho, a ver si podemos hablar, pero otro elemento que ha tenido que ver con otra serie, que fue Isabel la Católica. Quizá muchos de los aquí presentes hemos visto la serie, está muy bien hecha. Y hay un personaje interesantísimo que es Fray Hernando de Talavera. Esto no salió en la serie, pero yo se los cuento a ustedes porque tiene mucho que ver con Málaga y con la fiesta verdiales. Cuando llegaron los cristianos y se produjo lo que se llama de una manera o de otra la reconquista, la conquista, en fin. Fue un pacto, ¿no? Fue un pacto que en la serie se trata bastante bien, no se acabó cumpliendo. Pero Fray Hernando de Talavera sí que intentó cumplirlo por todos los medios. Y él hizo algo muy inteligente. Él vio que la cultura popular musulmana en el Reino de Granada, aquí donde estamos, por ejemplo, Granada, pero también el Reino de Granada, Almería, Málaga, en fin, el Reino de Granada, era muy fuerte esa cultura, y buscó elementos que hubiera perdidos por los montes, como estos cómicos serios que tenían que ver con los antiguos rituales griegos de solsticio, que eran temposensitivos, toposensitivos, y los potenció. Fray Hernando de Talavera fue alguien que potenció el hecho de que hoy pueda seguir habiendo esto de la fiesta verdiales, y que ni siquiera la burguesía, bueno, el triunfo de la burguesía fue espantoso, ¿no? Bueno, espantoso para la fiesta, fue magnífico, se inventa el cubierto de pescado y otras muchas cosas, se inventan
elementos positivos y negativos, como las clases sociales que han dominado, que han conquistado mansamente la historia, como la burguesía, pero entonces convirtió todos estos rituales en bailes de máscaras, en festejos. Las máscaras se convierten en bailes de carnaval, pues muy medidos, muy hipócritas, pero muy medidos, muy aparentes. Bien, claro, la burguesía acabó triunfando en las ciudades, pero en los campos no, en los pagui, en los lugares de paganos, las costumbres paganizantes, que se decía, ahí no se tocó, porque se consideraban negativas, que era cosa de catetos, de paganos, y ellos seguían con las formulaciones de distanciamiento y de maneras de mesa y de mantel, en fin, las cosas. Sin embargo, los viajeros ingleses, sobre todo, que van a los montes, es curioso, Townsend, Swinburne, describen unas costumbres que les dejan perplejos, y eso está en textos, la Málaga del siglo XVIII, ¿no? Costumbres que se conservaban desde los romanos. Allí, cuando termina la cosecha, estoy hablando, antes no hablé del carnaval, sino de la carnavalización. El primer elemento de carnaval tiene que ver, según Caro Baroja, que es el que más sabe de carnaval. Yo, Caro Baroja, y si me permiten ustedes, voy a hacer un homenaje a Caro Baroja. Ha habido un juez que ha encausado a unos torturadores marroquíes que torturaron de manera bestial a unos españoles con pasaporte español. En fin, por eso. Entonces, ese juez toma los cuadernos saharianos de Julio Caro Baroja como una referencia para hacer ver que los saharauis, que técnicamente todavía son ciudadanos españoles, no tenían nada que ver con ningún reino de Marruecos, menos de Mauritania. En fin, entonces quiero hacer un homenaje a él porque yo lo conocí personalmente y una de las cosas que más le dolía es que cuando se descolonizó, malamente, porque el Sáhara está todavía sin descolonizar, pues eso, la ONU es quien sabe de eso y los politólogos, pues no me han hecho ni caso, no me han hecho ni caso. Bueno, saben ustedes históricamente por qué, pero ese juez ha citado en su auto a los cuadernos de Julio Caro Baroja para dar la razón de que no solo esas personas torturadas y enterradas, cuyos cadáveres se han descubierto, eran españoles, sino que hubo un antropólogo que eso lo estudió en los años 50 y vio que las costumbres del Sáhara eran muy diferentes a las del Reino de Marruecos. Bien, pues Caro Baroja, que estudió muy bien, que estudió estas cosas del carnaval, es quien nos habla de la estética y de estas otras cuestiones. Con esto, ¿qué quiero ir diciendo? Que esta carnavalización, no es carnaval, se produce al final de un ciclo de cosechas, se produce en el tiempo de Navidad, en realidad las Saturnalias, y también se puede producir en lo que se llama, a través de la Iglesia Católica, el carnaval antes de la Cuaresma. Pero no es solo ese momento, sino es la carnavalización, cuando hay una inversión de roles por algo. Entonces, cuando acaba una cosecha, nos dice en Swinburne, nos dice Townsend, se conservan desde los romanos, se conserva el insultar a los caminantes cuando van con las mismas palabras de Roma, y el dueño cuando termina la cosecha de la uva, había una tradición que a grito pelado se insultaba a los que pasaban por allí para celebrar, que era un día de jolgorio, ¿no? Para ponerse bravos, ponerse la gente pues con alegría, la alegría que es propia de la fiesta, que es propia del carnaval, en fin, y de la celebración. Entonces, el dueño de la casa, cuenta Swinburne, se deja atropellar por los labriegos, estoy hablando de la Málaga del siglo XVII-XVIII, que le dan codazos y los expulsan de la mesa, los expulsan a él y a su mujer. Entonces, en vez de amilanarse, los anima a seguir así, los anima a hacerlo. Entonces, eso me ha parecido una costumbre. Estamos hablando de los montes de Málaga. Piensen ustedes que entonces se tardaba en llegar a los montes a caballo, a lo mejor se tardaban 2 o 3 horas. Hoy los montes están ahí mismo, ¿no? Por lo menos siguen en pie un poquito, no se han perdido del todo. Hay una asociación de amigos de los montes de Málaga que hay que celebrar. Pero
¿qué les estoy diciendo? Que todos estos elementos de la fiesta, que todos los elementos estéticos de la fiesta que se siguen conservando ahora y en los que buceó Romero Esteo, son elementos de una cultura maldita, son elementos que se siguen manteniendo gracias a que son rituales tempo y topos sensitivos, y son elementos donde la transmisión cultural de padres a hijos, hubo un momento en que la transmisión, sobre todo en los años 70, 60, 70, a partir de hasta los 80, fue de abuelos a nietos. Esto es curiosísimo, lo ha estudiado Carmen Tomé, lo estudió en su asociación de Nuestra Señora de los Dolores, y vio cómo esto pasó porque hubo una generación que no se implicó, pero no se ha acabado perdiendo, y esto es lo maravilloso. No me da tiempo a poner algún ejemplo de lo que se llama deformación coherente que estudió Greimas en el flamenco, pero sí me da tiempo a hablar con ustedes, y antes voy a recordar, ya que he dicho esto del flamenco, y la fiesta de Verdiales tiene mucho que ver con el flamenco, es preflamenca. Juan Breva era hijo de una fiestera y lo que hizo fue cantar como su madre, era la madre cantando. Si oye usted disco de Juan Breva, parece no es una voz de un hombre, una voz completamente afillada, canta como la madre, ¿no? la pregona como la madre, ¿no? Y recuerden ustedes cómo era él respecto a su madre, de un Edipo Tremebundo, ¿no? Pues ni el canario más sonoro, ni la fuente más risueña, ni la tórtola en su breña cantarán como yo lloro gotas de sangre por ella. Lo que hizo él, que tenía tanta facilidad para tocar la guitarra y una voz tan potente, que acabó anulando las pandas de Verdiales y se quedó él solo. Los cantes abandonados, los cantes de Juan Breva, tienen mucho que ver con la fiesta y entran directamente en el flamenco. Por eso, antes, si tienen ustedes ganas de hablar algo sobre esto o aportar alguna cuestión que yo me haya dejado respecto a las tragedias de Miguel Romero, respecto a la música y a cualquier otro aspecto, termino citando a un escritor todavía vivo, magnífico, Rafael Sánchez Ferlosio, que dijo: déjense ustedes de hablar de ángel y de duende. Voy a citarla, porque si tengo que citar, déjense de ángel y de duende. Cito: es el viejo pazo griego que aún sobrevive en el hondo Mediterráneo. Bueno, pues ese viejo pazo griego es lo que hemos disfrutado esta tarde, y felizmente sigue vivo, en pie, y sigue cada vez más pujante y más joven, y es lo que tanto fascinó a Miguel Romero y a los aquí presentes. Muchas gracias. Pues me gustaría hablar un poquito, ¿no?, con ustedes, porque quise hacerlo en poco rato, pero ha sido más de la cuenta. En relación con cuando le preguntan sobre Tartesio, dice, sí, es una perla que se ha tirado a la basura, ¿no? Más o menos creo que es lo que él cita. Entiendo yo que no se está refiriendo a una cuestión de historia como ciencia, sino que en el sentido de lo que tú nos has estado exponiendo, ¿no?, de esos valores que forman parte de la identidad y que todos pretendemos que no se nos escapen y de alguna manera revivir permanentemente. ¿Tú entiendes que eso se está refiriendo, Miguel, en ese sentido? Seguramente. En la basura hay muchas perlas, o hay más perlas de las que debieran estar en la basura. Y sin embargo hay otras basuras que se tienen por perlas. Una parte de esas perlas que se han tirado a la basura es esa parte maldita de la cultura popular que viene de lo cómico serio de Grecia y que ha quedado, no se ha perdido, ha quedado relegada en catetos,
en fiestas de locos, en los tontos. Bueno, yo no he hablado porque no he dado tiempo, pero seguro que sabes y todos sabemos cómo uno de los elementos que hacen que el ritual sea más fuerte son las relaciones, la rifa donde curiosamente siempre acaban ganando los tontos, pues tienen ganchos, pero la rifa es magnífica, es de lo más bonito de la fiesta. La fiesta no es solo algo de la guitarra, algo de la música, algo que engancha, sino engancha por este teatro. Miguel Romero hace teatro y la rifa es puro teatro popular, igual que las relaciones, ¿no? Entonces esa es la perla, son las perlas que se han tirado. Pero esto no es extraño. Esto no es extraño en España ni en Andalucía. A mí me llama la atención la sonoridad del lenguaje tartésico que él se inventa, que suena a la lengua vasca. Sí. Y él, hablando con él en alguna ocasión, pues siempre partía de esa sonoridad vasca, la situaba acá y es más, la situaba en África. Y entonces, de alguna manera, él plantea esa cadena, ¿no? Es decir, desde África al sur de Europa y del sur de Europa se extiende. ¿Eso tiene sentido? Hombre, yo he leído algo de Tobar, que es un estudioso de estas cuestiones, fue el maestro Agustín García Calvo, y él ha hablado del lenguaje tamazic de Argelia, de los bereberes argelinos, que ha estado prohibido mucho tiempo precisamente por estas cuestiones de la identidad. Entonces, quizá ahí vayan los tiros por ahí, ¿no? Es decir, esto es científico. Aquí no estamos hablando de una especulación porque el euskera está estudiado, no es el euskera, a lo mejor que se transmitió hace 100 años, 80 años, otro euskera, el de los medios de comunicación que habla euskera, no es el euskera que estudió Tobar. Pero Tobar fue un filólogo y lingüista muy bueno y estudió también el dialecto de los bereberes del norte de África. La relación que lo has mencionado, pero gracias. No ha quedado muy claro. La relación que hay entre lo que son las ánimas, esas ánimas de Navidad, porque a mí me consta que en otras zonas de España, más o menos del mismo tipo, en la parte de Murcia, por ejemplo, se pide en Navidad para las ánimas, se hace una especie de ritual exactamente igual que aquí. ¿Eso es así también aquí? Es decir, se iba cantando en honor a las ánimas, se pedía para enterramientos de pobres, etcétera, utilizando precisamente las cuadrillas de músicos. Claro, sí. Aquí he visto de lejos a un animero que sale tocando la guitarra de forma excelente y que sale en una cuadrilla en Ijate y está aquí presente, y él te podría decir muchas cosas, si quieres luego quedas con él porque te lo puede contar, pero es exactamente el mismo esquema, hasta el punto de que cuando vayamos por los montes de Málaga, ahí pues están las ánimas, está la venta de las ánimas, están dos localidades muy curiosas, una es Ánimas Altas y otra es Ánimas Bajas, Ánimas Altas, Ánimas Bajas. O sea, hay muchos topónimos de ánimas, ¿no? Y bueno, yo también he estudiado esto a través de la toponimia, y algunas toponimias fascinantes, como una realenga del diablo agachado, es increíble, pero pues, lo que quiero decir es que buscan un elemento fuerte y lo sitúan ahí, pero hay otra cosa más curiosa que no he dicho, que fueron los ilustrados que en 1771 suprimieron las cofradías de ánimas porque eran verdaderas bacanales, es decir, costumbres paganizantes. Como todo esto acaba convirtiéndose en algo paganizante era peyorativo, ¿no? Los paganos son los de los campos, pagui son pagos o partidos, ¿no? De las costumbres paganizantes. Pues fueron los ilustrados quienes se las cargaron. Eran un poder fáctico, recibían muchas herencias, capellanías, en fin, las hermandades de ánimas eran las más ricas que había, a través de los regalos, de los obsequios, y entonces despilfarraban el dinero. Es decir, que la cultura popular mediterránea, precisamente por estas razones que decimos, porque eran el esquema básico, fueron más fuertes que las fiestas religiosas.
Eso en Málaga en los montes se conserva, pero en otros sitios no fueron tan fuertes y ha pervivido el mayordomo de ánimas, el pedir para las ánimas, se canta o se reza, aquí estamos de luto, otros sitios se canta, pero es el mismo esquema, incluso se hace rifa. Lo de los locos, los tontos, como aquí, no lo he visto en muchos sitios, en 2 o 3 sitios, pero no lo he visto en muchos sitios. Sí, eso pasa con las ánimas. Pero lo importante es que fueron suprimidas por los ilustrados, por ser verdaderas bacanales, orgías, ¿no? Y eran fiestas de ánimas, ¿sí? Bueno, buenas noches. Vamos, yo no ni soy antropólogo ni nada, o sea, pero cuando escucho el Verdial me recuerda a mi tierra, a muchas jotas que hay en muchos sitios, lo que es la voz. Lo que pasa es que luego hay un montón de instrumentos que enriquecen digamos el conjunto, ¿no? El violín, los platitos, o como se llame, todo eso, y entonces, bueno, pues considero que es bastante curioso, vamos, que lo percibo más como algo, a ver, entiéndeme, Sí. no ancestral, sino que se transmite, pues, probablemente árabe estrictamente no es. Es como de una reconquista o de gentes que vienen de fuera y se quedan en los montes. Porque Sí, ahí hay trabajo y lo que sea. Sí. Eso, el Verdial. Claro, llevas toda la razón. No. Te ha faltado decir una cosa, lo percibo como un fandango, es que es un fandango. Luego, claro, luego ya, sí. que tampoco sé flamenco, pues evidentemente Sí. lo que dice usted de este señor que... El tío Buñuel, o no sé cómo se llama. ¿Cómo? A ver, ¿cómo no te entendí? No sé, has dicho una persona que cantaba verdiales, pero que luego él, Juan Breva, ¿no? Juan Breva, Eso, sí. Que crea pues como otra cosa ya, ¿no? Sí, eso pues, en Málaga es muy, vamos, pues, cualquier malagueño te lo dice mucho mejor que yo. Era un pregonero, era un niño pregonero que pregonaba con la voz de su madre, era prácticamente su madre, era cantando, seguía exactamente los tercios tal como su madre, que era una fiestera de verdiales. Y él, como tenía esa voz tan prodigiosa, pasó a ser un cantador profesional, muy conocido. Llegó a cantar 2 veces ante el rey de España, le regaló un anillo, oro, ¿no? Incluso se cuenta que él le pidió, creo que fue Alfonso XII, ¿no? Dice, mira Juan, me has emocionado tanto que te digo que me pida lo que quieras. Dice, Majestad, yo no quiero para mí nada, pero tengo un paisano que está en la cárcel, lo puso en libertad por el día siguiente. En fin, anécdotas que se cuentan, era la vida de la España de la preguerra, como podéis imaginaros, el monarca era un monarca arbitrario, en fin. Y bueno, pero con esto que te quiero decir, que los verdiales son un fandango simplemente, es decir, pero te voy a decir otra cosa. El razonamiento del que estudia los rituales desde el punto de vista musical es un razonamiento autónomo. Nosotros los antropólogos estudiamos los contextos, es decir, no estudiamos solo la música, estudiamos donde se dan, el lugar donde se dan los hechos que se analizan, el tiempo en que se produce, los protagonistas, el tipo de su comportamiento, el contexto histórico. Es decir, la música también, pues claro que sí, el fandango en toda España se alfa y en la América española. Yo no he contado, pero gran parte de la transmisión cultural que llevaron los franciscanos, que no solo enseñaron a leer con acento andaluz en muchas zonas de Latinoamérica, como sabes,
sino hubo fiestas que todavía la podéis ver, si entras en YouTube. Yo he entrado, no he conocido directamente ninguna, porque no he llegado a verlas enteras, pero fiestas que llaman de conquistas malamente, ¿no? Porque se ponen una máscara de españoles y lo que hace es ridiculizar a los españoles. Y bueno, hay otro ejemplo muy bonito, quizá ya que estamos en cine, hablamos de cine, Caminantes, de León de Aranoa. Es un documental hecho sobre la marcha de los zapatistas a la Ciudad de México. Y en la marcha de los zapatistas a la Ciudad de México, el subcomandante Marcos, ante 1 millón de personas, dice que él quisiera que México entero fuera el sombrero Saucil, que es exactamente igual que el sombrero de los tontos de los Montes Málaga. Una de las características de las que yo no hablé todavía, pero podemos seguir hablando, es que la inversión de roles, que el sombrero tiene que ver con la inversión de roles. Cuando veáis muchos lazos en un sombrero, sobre todo como el nuestro, eso tiene que ver con la inversión de roles. Pues los Sauciles tienen este sombrero. Y León Portilla le decía, haciendo una crítica a los indígenas Sauciles, en fin, al movimiento zapatista, decía, bueno, vosotros decís que buscáis las raíces indígenas de México, sin embargo lleváis un sombrero que es español del siglo XVI. Está escrito, ¿eh? Y Caminantes está ahí, que la podéis ver. El final es fascinante con los sombreros. Esto fue transmitido desde aquí. Y fue transmitido, no digo porque es muy importante que se transmitió y por eso nosotros cobramos mucha autoridad, porque tenemos mucha riqueza de transmisión. No. Se transmitió porque era fuerte y quienes mandaban, según los franciscanos, eran los inocentes los días de Navidad. Y hay otros muchos rituales. San Francisco Solano tiene al norte de Argentina, tiene otro ritual precioso del niño y San Nicolás, y el niño que es el que manda frente a San Nicolás, que son los españoles. Es decir, esta pugna es una pugna teatralizada, pues fomentada por los franciscanos y que viene de ahí, viene de la cultura popular, porque ha habido la conquista, la colonización, tiene muchos defectos, pero quizá hay que ver quiénes las han hecho y hay que tener un respeto imponente, en este caso por los franciscanos, porque transmitieron mucho la cultura popular, ¿no? De una manera muy mezclada con los elementos que ellos conocían del pueblo. San Francisco Solano aprendió a tocar en los verdiales, el violín en los Montes de Málaga, y evangelizó con el violín. Es decir, esto sí que es algo que gustará mucho a Romero Esteu cuando hablemos con él, porque es así, es música. Como los mitos entran por la música. El mito del cristianismo, igual que otros, entran tocando música. Y luego, respecto a lo que es la lengua, yo creo que la grafía está identificada, ¿no? ¿Sí? La lengua tartesa, la grafía está identificada. Existen estudios sobre la grafía, las letras. Otra cosa es, sí, yo he visto textos de estudiosos, vamos. Yo ya le digo que simplemente soy curioso, pero existen esos textos. Lo que pasa es que la fonética se intuye en algunas, porque a fin de cuentas eran marcaciones geométricas. Bueno, pues no sé, en piedra, con tintas, no sé estrictamente, pero sí existe, se puede estudiar y se puede... Como lengua tartésica, que yo sepa, no. Lo que puede haber son lenguas que en la... Bueno, peninsulares, perdón. Sí, pero claro, quiero decir, sí. A fin de cuentas, tartesos, bueno, a lo mejor he pegado un salto muy grande, pero era casi preíbero, íbero, similar, ¿no? Era la protohistoria, desde el menos 1100 al menos 218, por ahí, hasta los cartagineses duros. Eso es. Pues esos estudios fonéticos sí hay gente que se dedica a ello y están ahí. Lo que pasa es que es verdad que algunas piedras que han salido, pues claro, todavía no han dado con la tecla, pero están ahí. Sí, pero eso es un mito y entonces, bueno, pues hay lenguas indígenas que aparecen, escrituras o caracteres indígenas que pueden aparecer escritos en piedra, claro,
como coincidieron con el mito de Tartesos, pues pueden ser de los tartesios. Yo hasta ahí llego, ¿no? Bien. Sí. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.